¿Has experimentado alguna vez la sensación de estar viviendo una aventura? ¿Has vivido la experiencia de llegar a un lugar en medio de la nada y montar tu hotel de millones de estrellas? ¿Has viajado alguna vez únicamente con lo que cabe en tu bicicleta? Una aventura es aquella experiencia que crea recuerdos que quedarán fijos en tu memoria y de la cual hablarás en tus conversaciones. Hay incertidumbre, incluso sufrimiento, sorpresas y experiencias únicas. Aquí te planteo una ruta en bicicleta de 160 kilómetros y casi 4.000 metros de desnivel acumulado, por una de las zonas más desconocidas de España en la que podrás elegir el nivel de aventura que quieres. No te voy a engañar, la ruta es dura, no apta para cualquier bicicleta y debes saber que tendrás que poner el pie de vez en cuando. Pero también te digo que valdrá la pena cada una de las gotas de sudor que eches. Esta es la ruta de los 3 reinos. ¿Te atreves? Como en las grandes hazañas, esta microaventura empieza con un poquito de preparación. La justa en mi caso, no me gusta planear demasiado. El recorrido no estaba en ningún lugar, sino que iba a diseñarlo utilizando Komoot, una aplicación GPS que también sirve para planificar rutas en bici o a pie. Sabía la zona que quería conocer, pero poco más. Así que ayudándome de los puntos de interés que otras personas han colocado en el mapa y la vista satelital, fui eligiendo puntos que Komoot iba uniendo a través de pistas según el tipo de actividad que le haya marcado. Con esta aplicación puedes acceder a muchísima información como los desniveles en cada tramo, tipos de pista, posibles fuentes y refugios, incluso el tiempo que va a hacer. Yo preferí no saber demasiado. Ya me arrepentiré en el futuro si hace falta. No sé cómo es el sendero. Estoy un poco cojonado porque vienen lluvias este fin de semana durante 4 días. Ahora se ha puesto a llover. Pero bueno, a pesar de que estoy sufriendo, me está encantando esto. Esta es la aventura que me gusta. ¡Paraíso! Dios, qué lugar. ¡Qué guapo! La ruta pasa por una región que pertenece a 3 comunidades autónomas diferentes: la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Sin embargo, es un territorio con tantas similitudes culturales, lingüísticas e históricas que se le conoce localmente como les Terres de Cruïlla. Elijo Morella como punto de partida por ser el pueblo más al sur y por tanto el que más cerca me pilla de casa, pero se puede empezar la ruta desde cualquiera de los pueblos por los que se pasa, al igual que se puede rediseñar el recorrido conforme a tus necesidades, ya sea cortándolo o alargándolo. Para eso está Komoot. Ya he comentado una parte de la preparación, la ruta, pero también es muy importante la preparación del equipo. En este tema tengo algunos vídeos en los que hablo de lo que llevo y dónde. Desde el equipo para hacer bivac, comida, neceser, vamos, todo lo necesario. Dejo en la descripción del vídeo los enlaces por si te interesa. Aquí lo traje todo preparado para llegar con la furgoneta, montar las bolsas en su sitio y salir cuanto antes. Lo principal es que todo vaya bien sujeto, apretado y no quede nada suelto que se pueda caer o enganchar. Si algo se cae, seguramente se perderá. Para pedalear no llevo calas, me resultan más cómodas unas zapatillas normales de trekking, en el caso de que tenga que empujar en diferentes sitios o simplemente pasear por un pueblo. Lo único que llevo encima de ciclismo son los pantalones de mountain bike y unos calzones con badana. Antes de salir me gusta comprobar que tengo la ruta descargada en offline, el móvil con la batería a tope y avisar de que empiezo la ruta. Con Komoot podemos utilizar el Live Track para que la persona que elijamos siga nuestro trayecto en tiempo real.
No llevo ni un kilómetro hecho en bicicleta y ya me acabo de comer una avispa y me ha pegado 2 picotazos. Uno aquí en la garganta, se me ha metido por dentro de la camisa y me ha pegado otro picotazo. Empezamos bien. Desde Morella empezamos por asfalto y en bajada, pero no te hagas ilusiones, esto va a cambiar en muy pocos kilómetros. Del asfalto pasamos a pista entre cercados, con ganado. A mí las vacas me dan miedo, lo reconozco, y aquí ya se empiezan a revolver las primeras emociones. Menos mal que me lo notan y me dejan el paso libre. Son las 3 de la tarde de un martes 26 de octubre. No he parado ni a comer, pero voy bien. Mi idea es llegar por lo menos a Vallibona, que está a unos 20 kilómetros de Morella. El clima, mejor imposible. Y espero que así sea, pero ya sé que el jueves probablemente me llueva. Vamos cogiendo altura y metiéndonos en pleno monte por todo tipo de caminos. Y aquí te das cuenta de las grandes ventajas de bikepacking frente al cicloturismo. Meterte por estas sendas con alforjas es impensable. Sin embargo, con las bolsas voy disfrutando como un niño. Ni siquiera las bolsas de horquilla me molestan, y era algo que me preocupaba. Al fin y al cabo, no sobresalen más que los pedales. Aguántalo aquí. Aguanta. Esta senda no es muy técnica, es muy divertida, la verdad. Pero claro, con peso, pues la bicicleta sufrirá de lo lindo. Bueno, me está haciendo un clac clac ahí detrás el eje de la rueda que no me gusta nada. Y espero que aguante porque si no va a ser una pequeña putadilla. Durante la ruta pasaremos diferentes cercados que evitan que el ganado se escape, y yo siempre los dejo tal y como me los encuentro. ¿Qué te trae? Para hincharte algún bocata o algo. Bocata, sí. Sí. Mello, formatge... Jo no. Llonganissa de pagès, llonganissa normal, botifarres, Pues marcha... de pagès. Botifarra. Vale, pan tomateta. Sí, Vale. gracias. I per a beure, Una cerveza. de barril. Sí. Vale. Y de Barcelona a Madrid, entonces sí un poco más. Hoy ha sido un día corto, he hecho unos 20 kilómetros, estoy ya en Vallibona y he parado aquí a comer porque no he comido desde las 9 de la mañana que he desayunado. Y nada, una cena, merienda, cena, y ahora voy a buscar un sitio de acampada que me ha dicho la mujer de aquí, que aquí cerquita hay uno, así que ahí voy a parar. Bueno, pues sin tener ni idea me he encontrado con una zona acampada libre, con unos paelleros, mirad que bueno, que tienen incluso electricidad. Mira, aquí tenemos agua, 2 bañitos y aquí tengo también duchas, que bueno, no tienen luz, pero le traigo frontal y me apaño. Y mirar qué vistas, o sea, brutales. Pues efectivamente el eje tiene, o sea, la piñonera tiene un poquito de holgura en los rodamientos o algo y hace un poquito de ruido. De vez en cuando. Y ya os digo desde el futuro que lo que tenía era el rodamiento central del núcleo totalmente roto.
Salimos de Vallibona con una fuerte pendiente y el clima sigue siendo estupendo para ir en bici. Mi objetivo para el día 2 es llegar a un refugio que aparece en el mapa, pero no estoy seguro si estará abierto. En muchas zonas de España se mantienen cerrados con llave porque dependen de centros excursionistas o los gestiona la propia administración. Al menos así es en la Comunidad Valenciana. Este ya está en territorio catalán, así que ya veremos. Vaya mañanita, desde que salí de la zona de acampada de Vallibona, todo el rato subiendo, pero sin tregua, He tenido que poner el pie al suelo y todo en algún momento porque con la bici cargada no subía. De hecho, las vistas estas son por algo, si no subes no las tienes. Nos adentramos en el Parque Natural de la Tinensa de Benifassà, que se sitúa en el extremo norte de la provincia de Castellón. Comprende los términos municipales de Castell de Cabres y la Puebla de Benifassà. Se trata de poblaciones fuertemente afectadas por el éxodo rural, aunque de gran belleza y valor patrimonial. Si recordáis el documental de Montañas Vacías, esta es la otra España vaciada de la que hablan los telediarios. El futuro de estas poblaciones realmente es incierto, pero la verdad es que cada vez más gente apuesta por un cambio de vida, dejando la ciudad para volver a los orígenes. Me llamo Sergio y bueno, soy pastor. Hace 2 semanas solo que estoy aquí en la Puebla de Benifassà con 200 ovejas, con otros animales haciendo prácticas, porque en la escuela hay 4 meses que son de prácticas, entonces yo he estado con cabras en zonas de Cataluña. ¿Qué edad tienes? 28. 28 años. ¿Qué te parece este estilo de vida respecto a, porque supongo que de vivir una ciudad al cambio, ¿qué te parece? ¿Qué ventajas les ves a vivir aquí en el campo? La tranquilidad y lo típico, la conexión más con algo más basal nuestro, que es la naturaleza y sobre todo el ritmo de vida, el vivir más con las horas del sol y alejarse del asfalto sobre todo. Son unas realidades que a mí no me llenaban, me costó bastante tiempo. Bueno, claro, hasta los 25, 26 yo estudié biología, antes hice informática y bueno, simplemente seguía el ritmo que seguía todo el mundo, mis compañeros, mis amigos, lo que te dicen en, la sociedad, pero no, algo no me cuadraba, ¿sabes? No te convencía, ¿no? ¿Qué va? Yo también me pasó lo mismo que a ti. Me dejé el curro y pasa que no me hice pastor, me puse a viajar. Y la única forma que veis de ganarme la vida por ahí era haciendo vídeos y fotos para YouTube y las redes sociales. Y he trabajado en Canadá de la viña, cogiendo fruta, limpiando hoteles, lo que saliese. Y yo también tengo ganas de venirme a vivir al campo, tío. Sí. Bosques de pinos, hayedos, cuevas y unas formaciones geológicas que transportan tu mente a lugares lejanos. Estamos en el Parque Natural dels Ports, un macizo enorme de piedra calcárea esculpida durante millones de años que ha dado lugar a un paisaje de película. Aquí los desniveles no son ninguna tontería y muchas veces es difícil conectar pistas, por lo que hace que la ruta se endurezca.
Tocará poner el pie en el suelo para empujar tanto cuesta arriba como senda abajo, pero cada rincón que pasemos merecerá la pena. Aquí no tendremos problemas de agua, ya que hay unas cuantas fuentes. Aún así, yo llevo siempre 3 litros y un filtro, por si las moscas. Me voy a comer una barrita que no puedo más. Pero bueno, a pesar de que estoy sufriendo, me está encantando esto. Esta es la aventura que me gusta. Que lo puedo pasar un poco mal, pero me da la vida. Me gusta pedalear de noche. Tus ojos no ven más allá de la luz que emite el frontal. Se escuchan sonidos diferentes a los del día y hay mucho más movimiento de animales en el bosque. Quizás pueda dar un poco de miedo al principio, pero luego sientes una sensación de pertenencia al lugar que hay que vivir para entender. Eres uno más deambulando bajo las estrellas. Lo primero que voy a hacer es comer, porque si monto todo ahora, voy a llenarlo todo, se va a llenar todo de rocío. No. Comida, aquí está todo lo que necesito. Alcohol, más especias. Ahí está. Esto es lo que quiero. No sé ni qué hora es, pero estoy muy cansado ya. Y el refugio resulta que va con llave. He tenido internet aquí en un tramo y he visto que hay que coger la llave en Amposta. Es un refugio que está bastante bien, pero está cerrado. Es libre y está cerrado. Tiene la llave del centro excursionista de Amposta, entonces toda esta caminata ya no vale para la pena. Así que he visto aquí un pequeño plano debajo de unos pinos y está bastante seco, y aquí voy a poner el tarp, el saco y a dormir. Quemador. Tengo ganas de ser muy ordenado ahora, la verdad. Para fregar esto tengo este mini trapo de microfibra que le pongo un poquitico de agua. Y ya está fregado. Cuando puedo esto lo lavo en una fuente y ya está. Podría ser más pequeño, la verdad. Limpio. Que tengo todo lo de acampada. Tengo el tarp, que es lo primero que va. Ahí tengo ya tarp, esterilla, saco de dormir con su almohada, y lo de encima es la funda de bivac, que de momento no voy a utilizarla, voy a dejarla fuera. Y ya la utilizaré, ya me la pondré durante la noche si tengo frío o si veo que hay mucha humedad. Buenos días. Pues a 200 metros de donde he hecho bivac esta noche, mira lo que he encontrado. Bueno, mira cómo está. Qué guapo está todo esto. Me he encontrado un refugio, sí señores. Refugio muy sencillito, pero bueno. Tiene aquí para poner el suelo limpio. Tiene una chimenea. Han dejado ahí las botellas de vino. Así que tiene leña.
Pero bueno, no he pasado nada de frío. No he pasado nada de frío y estoy un poco acojonado porque vienen lluvias este fin de semana durante 4 días y no sé cómo voy a hacerlo. Buenos días, feliz viernes. Nos encontramos ante un fin de semana marcado por la inestabilidad. Ese río atmosférico va a traer precipitaciones copiosas, abundantes y persistentes en muchos puntos del país. Pues si no está siendo lo suficiente, ahora se ha puesto a llover. No llueve mucho, pero ya molesta. Y está haciendo bastante frío. Por suerte la lluvia me dio una tregua momentánea, pero tenía que salir de aquí cuanto antes, si no quería que me pillara la tormenta en mitad de la montaña y sin tienda. Mi idea era haber hecho por aquí, bajar hasta esta zona de aquí y luego subir de nuevo, pero ya hoy he visto que el tiempo estaba empeorando y he cambiado un poco la ruta. Entonces estoy a punto de llegar, voy a hacer esta senda de aquí, que no sé cómo va a ser. No tiene pinta de muy buena, es un PR, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y ya de aquí cojo carretera hasta Beceite, que está aquí. Y mañana ya me he añadido la ruta ahora con el móvil porque la he modificado ahora mismo. Se me cae el moquillo, es que me estoy constipando. Para modificar un itinerario es súper fácil. Por ejemplo, si quisiera en vez de acabar en Morella, quisiera ir a Vallbona, que es donde dormí la primera noche, ahí mismo, puedo poner que sea añadir a la ruta, punto de paso, o al final. Yo pongo al final, añadir a la ruta. Y ahora él directamente te ha generado una ruta desde el último punto, que era Morella, hasta Vallbona. No me interesa Vallbona, lo voy a quitar. Fuera. Entonces esto quiere decir que me quedan todavía desde aquí hasta el coche 57,6 kilómetros. Cuando no tienes ni idea de dónde vas, puedes hacer dos cosas. O planear hasta el mínimo detalle, cada kilómetro, cada visita, cada noche, o marcarte un rumbo e ir descubriendo. Si eres de los primeros, siguiendo todos los puntos de interés que tienes en la ruta, sobrevivirás. Si eres de los segundos y te gusta sufrir, sigue el track y no mires más. Yo no me hago responsable. Acabo de dejar las manos en más zarzas. Y efectivamente este sendero del que hablaba está bastante mal, y 3/4 partes hay que bajarlo andando. Sin embargo, te da unas vistas que bien merecen una parada. A mí estas sorpresas me gusta saborearlas, a pesar del viento, del resfriado y que se esté haciendo de noche. ¡Paraíso! ¡Paraíso! Dios, qué lugar. ¡Qué guapo! ¡Ay, un poquito de limpieza! Una aventura no tiene por qué significar hacer un gran viaje, dejarte el trabajo y convertirte en un expedicionario. Salir unos días en bicicleta, hacer algo diferente, sin muchos planes, dejando que pasen cosas, tanto buenas como malas, es más que suficiente. A veces cuando crees que todo está yendo mal, de repente te encuentras con esto y toda tu perspectiva cambia. A pesar de que llevo un constipado encima que ni me aguanto. Iba a desayunar en el río, pero se me ha puesto a llover, así que he venido debajo de la cueva a refugiarme. Está lloviendo, está parando, está... bueno. Espero que no me moleste mucho en bicicleta, que tengo 55 kilómetros por en medio. No son muy difíciles, no son muy complicados, pero hay que hacerlos.
pueblo. Sí. Pues entonces, bueno, cuando llegues al cruce, si tiras para arriba te meterás para adentro en el pueblo. Vale. Pasamos por Beceite, un pueblo de la matarraña turolense que bien merece una visita. Aquí encontraremos todo tipo de servicios, alojamientos, bares, restaurantes, tiendas. Es aquí donde se inicia la conocida Pedals Sports, una ruta autoguiada de BTT de 205 kilómetros que comparte parte del recorrido con la que os acabo de presentar. Una alternativa perfecta para quien quiera conocer esta zona en bicicleta y sin hacer bikepacking. Me he parado aquí en mitad de la carretera porque llevo la mitad del recorrido más o menos y tengo un constipado encima que no veas. Esta noche creo que he tenido incluso fiebre. Y he comido algo, voy a tomarme ahora un paracetamol porque me duele bastante el pecho. No me traigo el agua, me cago en la hostia. Esta parte final de la ruta es más por pueblo y por zonas rurales. Todo pasa. Esta subida es la muerte. Y es por asfalto, que es más fácil, pero ya estoy muy cansado. Por fin, ahora es todo bajada hasta Morella. Bueno, hay que subir un poquito a Morella, pero ya está. Me he puesto la ropa calentita porque iba chopado. Y aquí arriba hace frío. Estamos a 1259 metros en un puerto de... no recuerdo el nombre. Bueno, ahora sí, todo bajada. Está poniendo a llover ahora justo a tiempo que estoy llegando ya a Morella. ¡Wow! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Fin de la ruta. Ha sido un timing perfecto, ha sido llegar a Morella, abrir el coche y empezar a llover. Me he metido todo corriendo, tengo ya la voz... Buah, estoy reventado. Pero bueno, una ruta muy guapa. Estos últimos 20 kilómetros han sido por carretera, pero me he cruzado con 2 coches, carreteras muy tranquilas, lo que me ha permitido darle un poquito de brío al ritmo y llegar a tiempo, porque venía esto, que es lo que quería evitar a toda costa. Estando constipado, lloviendo, frío, no es una buena combinación. Así que ahora unos días de cama en casa, de descanso, de editar el vídeo este y próximamente la siguiente. Nos vemos, hasta pronto. La zona me está encantando, es increíble, no conocía esta zona del Sports. Y es como... es que es muy salvaje, muy salvaje. Todos son desniveles súper pronunciados. Es difícil empalmar pista con pista, tienes que hacerlo a través de senderos y por eso toca empujar la bicicleta de vez en cuando. Pero la verdad es que merece la pena porque logras llegar a sitios increíbles. Aparte que las sendas son muy chulas y si no vas muy cargado con la bicicleta se puede hacer más o menos cómodamente. Pero empujar va a tocar empujar. Por eso sí que recomiendo que si vas a hacer la ruta, 1, buena forma física, sobre todo. 2, planificación de dónde vayas a dormir, porque yo he ido acampando donde he podido. Voy a dejar en Komoot todos los highlights, todos los puntos donde se puede pernoctar, donde podrías montar un campamento más o menos de urgencia y algún que otro refugio, aparte de hostales y zonas de pago. Y otra cosa importante es no venir muy cargado. Es una ruta de mountain bike, de enduro, 100%. Una gravel aquí no hace nada. Hay muchísima senda, muchísima pista rota, muchísimos desniveles que tienes que salvar y los puedes hacer en bicicleta o bajándote de ella, pero nunca con una gravel. Y poco peso en general. No vengáis con muchísimos trastos porque vais a sufrir la hora de empujar la bicicleta. Y nada, yo creo que eso es todo. Tenéis toda la información en el link que os voy a dejar en la descripción del vídeo a Komoot, donde está la ruta. Si queréis hacerla y la vais a hacer y os mola, o si no os mola también, decírmelo en un comentario tanto en Komoot como en el vídeo como en este vídeo. Y nada, la siguiente ruta será por el sur, pero vamos a ver, frío va a hacer igual o incluso más.